Estamos siguiendo Filipenses y voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos tomar asiento. Estamos marcando lo que son los propósitos para el año 2021, los propósitos que tenemos como iglesia, pero sobre todo como cristianos, los propósitos que ponemos en nuestra vida. El domingo pasado hablamos de una actitud espiritual abnegada y miramos el versículo también en Filipenses que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, el sentido de dejar de lado los deseos personales, los afectos, los intereses para beneficiar a otro. Esto sería el sentido de la abnegación. Hoy vamos a hablar del segundo propósito y, si Dios quiere, el domingo que viene vamos a hablar del tercer propósito. El segundo propósito es una vida espiritual responsable. Una actitud espiritual abnegada y, en segundo lugar, una vida espiritual responsable. Y la frase que señala esto la hemos leído cuando el apóstol Pablo escribe: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La gracia de Dios, de la cual hemos cantado esta mañana, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo escribe a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia es un don de Dios que nos salva cuando llegamos a la cruz de Jesús. Jesús aseguró que la obra de Él es una obra perfecta, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Es decir, que si somos salvos en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos asegurada nuestra salvación. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que quiere decir que ahí tenemos una garantía acerca de que hemos recibido al Señor, estamos en Cristo y nada puede arrebatarnos de su mano poderosa. Cuando vamos a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma también esto: por los cuales estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y estoy subrayando todo esto, ¿para qué? Para que tengamos en cuenta que nuestra salvación no está garantizada por nosotros, sino está garantizada por Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Colosenses, dice: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, esto es un tema acabado. Ahora, damos gracias a Dios por la gracia salvadora que nos da esta seguridad, pero el cristiano tiene que estar seguro de su salvación en Cristo Jesús. Hay cristianos que están temerosos de su salvación y creen que la pierden y la vuelven a recuperar. Nunca aparece esto en la palabra de Dios. Cuando Dios hace e implanta la nueva vida en nosotros y el Espíritu Santo, esto es algo permanente y es algo para siempre. Ahora, esto no significa que desde allí ya no tenemos nada que hacer. Entonces, acá el versículo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está queriendo decir ocúpense en salvarse. Lo que quiero decir es: ocúpense en lo que tienen, en la vida espiritual, en lo que han recibido. Y esta es la ocupación que tiene que ser el centro de nuestra acción durante siempre nuestra vida espiritual, pero la ponemos también como meta durante este año. Es como si el apóstol nos dijera: ¿usted es salvo por Jesucristo? Sí. Bueno, ocúpese de lo que tiene que ocuparse de su vida espiritual, tiene que aprender a crecer.
Y esto es algo que tiene que ser una ocupación permanente a nosotros. No porque podamos perder nada, sino porque si no crecemos vamos a ser permanentemente niños espirituales que vamos de fracaso en fracaso. El apóstol Pablo dice cómo nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar con temor y temblor. Esta frase aparece varias veces en las cartas del apóstol Pablo. Es un giro de su forma de expresarse. ¿Qué quiere decir esto con temor y temblor? Significa que tenemos que tomar en serio nuestra vida espiritual, que hay que tomar en serio nuestra relación con el Señor, que tenemos que tomar en serio nuestra conducta como cristianos, que tenemos que tomar en serio el hecho de que si confesamos a Cristo tenemos que vivir también como cristianos, comprometernos en profundidad con aquello que creemos, no ser indiferentes y hacerlo con un temor reverencial, de ahí con temor y temblor. Continuamente. El apóstol Pablo utiliza un giro en hebreo que significa no ocuparse cuando tengo un problema, sino ocuparse todos los días de nuestra vida, ocuparnos en nuestra vida espiritual. Significa esto que la salvación es gratuita, pero la vida cristiana necesita de nuestro trabajo para que se produzca el crecimiento. Y tenemos que hacer este trabajo no solamente continuamente, sino vigorosamente, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que el cristiano tiene que enfrentar a Satanás todos los días, tiene que enfrentar su naturaleza que es tentada, su naturaleza carnal, como dice el apóstol Pablo, todos los días, que hay una cantidad de cosas con las que la sociedad presiona sobre nosotros también y que nosotros tenemos que saber cuidarnos de todas esas cosas. Por lo tanto, lo nuestro tiene que ser un continuamente vigoroso de preocuparnos por nuestra vida espiritual. Cuidado con tener esas actitudes triunfalistas que muchos tienen, ¿no? Se salvó, ya, bueno, ya se acabó, ya vamos todo para arriba y triunfante en Cristo. Yo he visto a muchos triunfantes en Cristo que se dieron con la nariz contra el piso. ¿Y se la dieron por qué? Porque no cuidaron su vida espiritual. Entonces hay que tener cuidado con esas declamaciones que son tan, parecen tan espirituales, pero son tan erróneas, ¿eh? El cristiano tiene que triunfar cada día en Cristo manteniéndose firme en los principios del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Y acá es donde vamos a desbrozar un poco el tema este. En primer lugar, el Señor Jesucristo, cuando termina prácticamente su ministerio, está ya en Getsemaní y hace la oración que nosotros llamamos la oración sacerdotal del Señor frente al Padre. En esa oración Él dice, haciendo un balance de todo su ministerio, yo les he dado tu palabra. Es decir, yo ya he dicho y enseñado todo lo que tenía que enseñar. Ahora voy a hacer la obra redentora. Pero lo que es enseñanza, yo ya les he dado tu palabra. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios y gracias a Dios en este tiempo nosotros podemos tener la Biblia en nuestra casa. Yo les digo que esto sucede desde el siglo XVI. Antes los cristianos no podían tener la Biblia en su casa. Durante muchos siglos anhelaban realmente lo que nosotros tenemos como un privilegio, que es poder tener la Biblia en nuestra casa. Recién cuando se crea la imprenta con Gutenberg, entonces la Biblia empezó a llegar a todas las personas. Este es un privilegio que no tuvo nadie en la antigüedad en esos 16 siglos anteriores. Tener la Biblia en su casa. Este es un privilegio tremendo. Ahora, porque yo tenga la Biblia, no me alimento. Yo puedo tener la Biblia. Yo puedo pasar por un negocio gastronómico y veo la fotografía de todos los platos. Eso no me alimenta. Puedo mirar el canal Gourmet y eso no me alimenta. Puedo mirar Masterchef y eso no me alimenta. Yo me voy a alimentar ¿cuándo? Cuando tome el alimento y lo integre a mi cuerpo, en ese momento.
Lo que quiere decir que el hecho de tener la Biblia no significa de ninguna manera que nos estamos alimentando espiritualmente. Lo que tengo que hacer yo es, en primer lugar, conocer la palabra de Dios. Conocer, saber qué es lo que creo. Saber qué es lo que creo. Cuando yo empiezo a indagar en lo que creo, y cuando lo hago sabiamente, buscando en la palabra de Dios, no conocer la palabra de Dios por la palabra de Dios, sino conocer lo que Dios quiere de mi vida, esto es lo más importante, que yo voy a esa palabra para aplicarla a mi vida. Cuando yo aplico esa palabra a mi vida, me tengo que empezar a hacer una cantidad de preguntas. En primer lugar, ¿cómo me tengo que conducir como cristiano en la sociedad en la que estoy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que manejar mi familia? ¿Cómo tengo que manejar mis relaciones interpersonales? Todas esas preguntas las tengo que contestar desde el mirador de Dios, desde lo que Dios ha dicho. Lo que quiere decir que yo tengo que conocer la palabra para poder vivir la vida cristiana. Nadie puede vivir la vida cristiana sin conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, yo les he dado tu palabra. Es decir, yo he transmitido todo lo que tenía que transmitir. Ahora, el problema es nuestro, que hemos recibido esa palabra. El conocimiento de la palabra de Dios no viene solo, no viene solo. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que ser constante, pero es importante, ¿por qué? Porque cuando yo conozco la palabra de Dios en la práctica, tengo respuestas para mi vida. La vida nos presenta siempre opciones. La vida nos presenta situaciones diversas. ¿Cómo soluciono yo eso? Bueno, ¿qué debo hacer en esa situación? Y ahí es donde me pregunto, ¿qué dice el Señor que debo hacer? Si yo llamo a Jesús Señor, significa que le doy suprema autoridad sobre mi vida. Y si le he dado suprema autoridad sobre mi vida, entonces yo tengo, frente a cada paso que voy a dar en la vida, preguntarme qué es lo que dice el Señor que debo hacer. ¿Qué es lo que dice el Señor que yo debo hacer en este momento? Usted sabe que siempre estamos viviendo en una sociedad de trampas, ¿no? Bueno, en esta sociedad de trampas el cristiano no puede entrar. Entonces usted va de un abogado y el abogado dice, mire, yo necesito esto. Y el abogado dice, no, pero haga un litigio mucho mayor porque después negociamos. No, señor, es esto. Y no voy a entrar en eso. Porque eso no puede ser como cristiano. Entonces tengo que saber cómo conducirme. Cómo conducirme en todas las cosas, en todas las acciones de mi vida. La vida nos va a presentar y nos presenta todos los días desafíos. Nos desafía. La sociedad nos desafía. Las costumbres nos desafían. Lo primero que tengo que saber es que esa palabra que yo estoy estudiando y estoy leyendo, la tengo que aplicar en mi vida. ¿Para qué Dios me dejó los mandamientos? No para que yo los discuta, no para que yo los razone, sino para que yo los cumpla. Los mandamientos son para cumplir. Quiere decir que cuando Dios dice algo, eso puede ir a veces contra mis deseos, eso puede ir a veces contra mi razonamiento. Yo escucho a gente que dice, bueno, pero los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que los principios de Dios no están sujetos a las variaciones de una sociedad. Los principios de Dios son eternos y están por encima de la sociedad. A veces coinciden con lo que la sociedad dice y a veces, como en este caso, no coinciden con lo que la sociedad dice. Pero el cristiano se guía por la palabra de Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer en nuestra preocupación por la palabra de Dios. La segunda cosa es mantenernos conectados con Dios. ¿Por qué nosotros tenemos aquí luz esta mañana? Luz artificial me refiero. Porque estamos conectados a una fuente de energía. Y esa fuente de energía que está lejos de aquí, que nosotros tal vez no conocemos, esa fuente de energía nos está dando la energía necesaria como para que tengamos luz.
Ahora, Dios es el dador de la gran energía de la vida. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, él dijo acerca de Dios que Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiere decir que yo tengo que estar conectado con el dador de la vida. Tengo que estar conectado. Y la oración es una parte fundamental del crecimiento. Algunos creen que la oración es un asunto, ¿cómo le puedo decir?, parecería que entran en el juego de la oración, ¿no? Bueno, oremos por esto, oremos por lo otro. No. La oración tiene que ser una oración consciente, tiene que ser una oración personal, individual, íntima, delante del Señor. Tengo que acostumbrarme a eso. Si yo me voy a ocupar de mi vida espiritual, tengo que ocuparme de que mi oración íntima y personal sea una constante. Bueno, usted dice, yo oro con mi esposa, yo oro con mi hijo, yo oro, perfecto. Eso está bien, no le estoy diciendo que eso está mal. Le digo que eso no reemplaza la relación personal que cada uno individualmente tiene que tener con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con la fuente de energía, cuando me conecto con Dios, que es el dador de todas las cosas, es cuando mi vida empieza a cambiar. Se empieza a evidenciarse la obra del Señor en mi vida. Cuando se evidenciaba en Moisés la gloria de Dios, cuando subía y estaba en la presencia de Dios en soledad. Y dice que él bajaba y entonces la gente veía el resplandor en él. Y Dios estaba dando una lección. Si está cerca mío, la vida resplandece. Dice, pero iba pasando el tiempo y a medida que pasaba el tiempo se marchitaba. ¿Por qué? Porque justamente estaba alejado. Dios nos estaba dando una lección a nosotros. Aparece en el Nuevo Testamento como una gran lección. La gran lección de que nuestra vida va a resplandecer si estamos en la presencia de Dios. Y si estamos constantemente en la presencia de Dios, entonces va a resplandecer también constantemente. Eso nos va a llevar a quitar malezas de nuestra vida, a quitar todo lo que nos sirve en nuestra vida para vivir plenamente la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el testimonio, esa palabra que nosotros decimos, voy a dar testimonio, y abrimos la boca. Yo digo, antes de abrir la boca, muestre su vida. Porque muchas veces abrimos la boca y es contraproducente. El testimonio se da en primer lugar con la vida, con la forma en que yo vivo, la forma en que me conduzco. Ese es el testimonio que tiene que estar presente. La gente escucha muchas propuestas cristianas por allí, pero mira también nuestra vida, y es nuestra vida la que tiene que resplandecer. El testimonio es mostrar diariamente lo que Dios está haciendo en mi vida. Y cuando nos ocupamos en nuestra salvación, entonces, y nuestro cristianismo es auténtico, es decir, no es que representamos que somos cristianos, sino que realmente vivimos como cristianos, entonces el Señor es glorificado en nosotros. 3 principios. El primer principio era actitud espiritual abnegada. ¿Por qué? Porque haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Segundo principio, vida espiritual responsable. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tercer principio, lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo que viene.